Bien, buenos días. Vamos a un nuevo video. En este tema vamos a trabajar los límites, un tema que es ya de cálculo, una parte de la matemática un poquito abstracta. Normalmente casi nunca la ven, a menos que tengan una mate un poquito avanzada. Y para ello vamos a tratar de ver la parte más fácil de límites para poder entender qué es esto. Así que vamos a la introducción a los límites. Vamos a trabajar eh, qué es un límite, cuándo existe. Acá decimos cuándo no existe, aunque realmente sí existe, pero lo vamos a definir de esa forma. Y vamos a ver también algunos ejemplos extras. Así que veamos cuál es el concepto de límites. Dice, ¿sabías que te podrías acercar a algo sin dejar nunca de acercarte y nunca llegar? Ese es un tema de límites. Así que quiero leerles una pequeña definición también y dice, encontrar el límite de una función significa hallar el valor el cual se aproxima a f de x cuando tiende a tomar un valor determinado. Suena algo raro, suena algo abstracto, dicen ustedes de qué está hablando, ya lo vamos a ver. Indispensable que para entrar al límite sepamos factorizar y también sepamos bien los conceptos de funciones. Y si tienen alguna duda con todo eso, recuérdense que pueden ir al canal y pues ahí encuentran todo, factorización y funciones. Ahora, entendamos un poquito esto que tenemos acá. Vean, supongamos que supongamos que tenemos una pequeña pista. ¿Sí? Estoy acá y necesito llegar hasta este lado. Vamos a hacer algunas pequeñas marcas. Ah, estamos acá. Vamos a dar este color, no nos va a ayudar. Coloquemos esto. Vamos a ver. No, tampoco. Vamos a colocar otro color. Vamos a ver acá. Ahí está, una pequeña marca. Veamos pues. Estamos acá y necesitamos llegar hasta este punto. Veamos, dice, ¿sabías que te podrías acercar a algo? O sea, nos vamos a acercar hasta este lugar, sin dejar nunca de acercarse y nunca llegar. Vamos a ver. Si me dicen, tienes que llegar hasta este punto, pero tenés que ir de mitad en mitad. Va. Desde este punto hasta este punto, aproximadamente aquí está la mitad. Va. Ahora voy a avanzar la mitad de esa parte que me falta. Entonces llegaría a esta mitad. Luego sigo avanzando y ahora solo voy a seguir la mitad. Y ahora solo la mitad. Y ahora solo la mitad. Y ahora solo la mitad. Y ahora, si nosotros lo ampliáramos y lo hiciéramos microscópicamente, veríamos que nunca vamos a llegar porque siempre va a ir la mitad de la mitad de la mitad. Entonces, ¿qué son los límites? Esto, que son valores que casi se aproximan o casi llegan al punto, pero nunca vamos a llegar. Entonces, vamos a seguir y entender algunas otras formas de cómo poder trabajar. ¿Cuándo sí voy a llegar al punto que yo quiero? Cuando haga muchísimas veces, muchas veces, y va a ser algo microscópico que vamos a poder llegar. Entonces, veamos acá. Dice, estas eran las características que habíamos tomado. Siempre se tiene que acercar y nunca detenerse. Nos movemos la mitad de lo que me queda. Dice, nunca llegamos al destino a menos que hagamos infinitos pasos en la misma dirección. Entonces, en el límite llego al destino. Ahora, veamos otra forma de poder entender los límites. Acá tenemos nosotros un círculo. Y dentro de cada círculo, si ustedes se dan cuenta, tenemos figuras geométricas. Acá tenemos un triángulo. Ahora, si yo quisiera hallar el área de este círculo por medio de figuras geométricas, si ustedes se dan cuenta, utilizo un triángulo, me quedan muchos espacios vacíos. Bueno, igual el triángulo no me funciona, no lo puedo hallar. Entonces voy a utilizar un cuadrado. Y cuando yo utilizo un cuadrado, pues ya las áreas, si se dan cuenta, ya son menores. Bueno, sigo acercándome, ahora utilizo un pentágono. Vean que las partes se van reduciendo. Ahora vean en esta figura con 10 lados.
Vean, los espacios cada vez son menores. Entonces, ¿cómo voy a llegar a determinar el área de este círculo? Es tantas veces yo vaya haciendo las figuras geométricas, desde 3 hasta las que sean posibles para poder entenderlo. Entonces, veamos estos conceptos. Dice, si deseo hallar el área de un círculo por medio de polígonos regulares, ya vimos, lo vamos a hacer hasta llegar, pasemos infinitas veces. Decimos que el área del círculo es igual a n lados, o sea, que el área del círculo depende de la cantidad de lados que tenga la figura. Entre más lados, obviamente, voy a estar más cerca de poder encontrar el área del círculo. Entonces dice, a medida que n aumenta, el área se parece cada vez más al área del círculo. Y decimos que el área del círculo es el límite de las áreas de los polígonos. O sea, entre más voy a estar al límite de poder llegar al área. Entonces, ahora veamos un poquito de la importancia de las funciones en los límites. Y es que, por ejemplo, acá, yo tengo esta función, f(x) es igual a x cuadrado más 1. Pues es una cuadrática y que se mueve más 1 en y, acá. Entonces vamos a trabajarlo por medio de GeoGebra para que podamos nosotros entender qué está pasando. Vean acá. Voy a introducir mi función. Si ustedes recuerdan, la función es x cuadrado más 1. Entonces digo que esto es igual a x cuadrado más 1. Ya ahí está. Bueno, entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que entender? Por ejemplo, yo voy a elegir un punto cualquiera. Vamos a colocar un punto por acá. Si yo dijera, ¿cuál es el límite cuando la función tiende a 2? ¿Sí? 2, porque estamos hablando de f de x, no vamos a decir a 5. Entonces, ¿cómo sé cuándo llegar a 2? Lo tenemos acá. Entonces, nosotros lo que vamos a hacer es lo siguiente. Por ejemplo, acá tenemos un montón. Dicen ustedes, esas líneas, ¿qué onda? ¿Qué pasó ahí? Miren, pues, yo lo que tengo que ver es lo siguiente. Por ejemplo, si yo quiero llegar a hasta este punto, si yo elijo, por ejemplo, acá, vamos a colocar un segmento. Por ejemplo, vamos a quitar esto. No funciona. Esto tampoco y esto tampoco. Por ejemplo, si yo quisiera llegar hasta este punto, por ejemplo, pero utilizo 1. ¿Sí? Si yo utilizo 1, bueno, llego hasta acá. ¿Sí? Si ustedes se dan cuenta, si yo quiero llegar hasta este punto, pero utilizo 1, no, me falta muchísimo. Bueno, vamos a ampliar esto que yo tengo acá y, por ejemplo, entre más cantidad de veces haga, más cerca voy a estar. Por ejemplo, ahora utilizo 1.5. Entonces voy a colocar acá. Vamos a esperar que se quite esto. No, perdón ustedes. Vamos a colocar segmento. Ahora, si yo quiero llegar, por ejemplo, desde 1.5, ¿sí? Si yo desde 1.5, que casi llego a 2, veamos hasta aquí, ¿sí? Todavía me falta mucho para llegar. Bueno, entonces veamos. Casi llego a 2. Casi. Todavía me falta mucho. Pues entonces ya no utilizo 1.5, sino ahora utilizo 1.8, por ejemplo. Si yo utilizara 1.8, que casi es 2, vean, a medida que yo voy subiendo 1.8, se acerca más, porque ahora estaría acá. Bueno, digo, todavía no estoy al límite de llegar a 2. Pues entonces voy ampliando más, ahora utilizo 1.9. Bueno, 1.9, no pierdan la secuencia. 1.9, 1.9, que casi es 2, es el límite. Voy acá, voy subiendo.
Voy subiendo y encuentro la gráfica. A ver, aquí está. Vean, cada vez más cerca del límite de 2. Bueno, dicen ustedes no. Entonces, ¿qué hago? ¿Cómo hago para llegar al límite? Pues si a medida que yo vaya ampliando, vean, pasó a 1.9, a 1.95, 98, a 1.99 y entre más me vaya acercando, más voy a llegar al límite a lo que quiero. Entonces yo sé que esto es un poquito raro, pero ya esta es una pequeña introducción, ya vamos a ir viendo otros videos para cómo poder entenderlo. Entonces, esto es el límite, es casi llegar al punto que yo pueda decir. O sea, yo puedo haber dicho el límite cuando la gráfica se acerca al 2 o a 3 o a -1 y así nos vamos a ir. Bien, ahora veamos. Siguiendo con el tema, es importante que entendamos lo siguiente. Acá dice el límite cuando x tiende a 0. ¿De qué? De la función f de x. Perdón por este paréntesis de más. Pero bueno, ¿qué queremos decir con esto que tenemos acá? Veamos. Por ejemplo, dice el límite cuando x tiende a 0. ¿De qué? De esta función x cuadrado más 1. Numéricamente lo que hacemos es lo siguiente. Me están diciendo que ¿cuánto va a valer cuando x tienda a 0? O sea, cuando x vale 0. Si yo sustituyo acá, 0 al cuadrado me va a dar 0. 0 más 1 es igual a 1. Eso quiere decir que cuando el límite sea 0, realmente la imagen en y va a ser igual a 1. Veamos si eso realmente es cierto. Según nuestra gráfica, vamos a ver. Aquí está. Dice, el límite cuando x tiende a 0. Si x vale 0, es 1, que es lo que tenemos acá. Ahora veamos este ejemplo. El límite cuando x tiende a 1, de la misma función. Sustituyo 1 al cuadrado, es 1, 1 más 1 es igual a 2. Veamos si es cierto. Cuando x tiende a 1, dice que nos va a dar 2. Es cierto. Ahora vamos con la última. Cuando el límite tiende a 2, decimos 2 al cuadrado es 4, 4 más 1 es 5. Y aquí lo tenemos. ¿Sí? Cuando tiende a 2, nos va a dar 5. Y eso es lo que nosotros tenemos que entender. Entonces, veamos ahora algunos ejemplos similares. Decimos cuando existe el límite. Aquí es bastante sencillo. Por ejemplo, el límite cuando x tiende a 1 de la función x más 1. Bueno, ¿qué hacemos? Sustituimos. Decimos 1 más 1 es igual a 2. Y acá la tenemos. Vean que estas gráficas las podemos sacar de GeoGebra. Es exactamente lo mismo. Introducimos y ahí está. Entonces, 1 más 1 es igual a 2. Es cierto. Cuando x tiende a 1, cuando acá en x es 1, en y va a ser aproximadamente 2. ¿Sí? Veamos acá. El límite cuando x tiende a 2 de la misma función. Entonces decimos 2 más 1 es igual a 3. El límite cuando x tiende a 5 de la función 4x. Lo mismo. Sustituimos acá 4 por x. O sea, sustituimos y decimos 4 por 5, 20. A ver, comprobemos una de estas dos por medio de GeoGebra. A ver si realmente eso es cierto. Por ejemplo, la función que dice f de x es igual a 4x, si no estoy mal. Sí, por ejemplo, cuando x tiende a 5, dice que la imagen en y va a ser igual a 20. Veamos si es cierto. 4. Veamos acá. 20. Y aquí está. ¿Sí? Ahora, aquí lo que nosotros tenemos que ir entendiendo es que normalmente nosotros vamos haciendo ese procedimiento paso a paso. Ahora veamos otro ejemplo. Dice el límite de x cuando tiende
O sea, el límite de x cuando tiende a menos 1 de la función 3x al cuadrado. ¿Qué hacemos? Exactamente lo mismo. Sustituimos y decimos 3 paréntesis, en vez de x colocamos el valor que nos están dando, que es de menos 1, lo elevamos al cuadrado. Realizamos potencias. Cuidado acá, no van a decir 3 por menos 1 menos 3 al cuadrado me va a dar 9. No, paso a paso, aplicando jerarquía operacional. Menos 1 al cuadrado es 1. 3 por 1, 3. Ahora, ¿qué tenemos que entender acá? Que cuando yo trabaje los límites, cuando en x sea menos 1, aproximadamente tiene que llegar a 3. Aproximadamente, ¿sí? No que exactamente sea ese valor. Bueno, ahora, ¿qué pasa? Decimos que cuando no existe límite. No es que no exista, pero pasa algo aquí en particular. Veamos, por ejemplo, ahora esta función. Dice, el límite cuando x tiende a 1. ¿De qué función? De esta función racional que yo tengo acá. Si yo sustituyo, decimos 1 al cuadrado es 1, menos 1. Haga 1 menos 1. 1 menos 1 es 0 y 1 menos 1 es 0. O sea, no funciona. En teoría decimos que no tiene. Entonces, cuando pasan estos casos en los cuales nosotros sustituimos y no funciona, pues hacemos lo siguiente. Aunque aquí también es importante y entendamos que aquí se puede factorizar. Pero vamos a dejar ese tema para después. Ahora, ¿qué pasa con esto? Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Acá está el 1. Lo que yo quiero es los valores más cercanos. Los valores más cercanos de 1. Veamos. ¿Cómo hallé realmente estos valores? Dicen ustedes, ¿de dónde me los saqué? Los podemos ver por medio de GeoGebra y vamos a ver cómo realmente llegamos a estos valores. Pero los números que están antes de que sea 1 va a ser 0.999 y entre más 9 le coloque, más cerca. Pues si yo le voy reduciendo los 9, se va alejando. Le reduzco un 9 y se va alejando. Y le doy 0.8, todavía se aleja más. Mientras que por la derecha, por ejemplo, 1.1 está muy cerca. 1.01 se aleja a la derecha. Le agrego 2 ceros y se aleja más. Entre más ceros le agregue, más se va a alejar. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer? ¿Para qué me sirven estos valores? Por ejemplo, si aquí fuera 2, entonces sería 1.999, 1.9 y así sucesivamente. Todo depende de este valor. Ahora, ¿qué pasa si yo sustituyo cada uno de estos valores acá? Vamos a utilizar nuestra calculadora. Veamos acá. La función dice, vamos a colocar paréntesis al cuadrado. Lo que tengo acá, menos 1 y abajo paréntesis menos 1. Vamos a ir sustituyendo. Primero 0.8. Bueno, coloco 0.8 en los dos valores de y. ¿Sí? Sustituí acá. Y eso me va a dar en decimales 1.8. ¿Sí? Por acá. Está muy lejos. Entonces no funciona. Entonces yo lo que voy a hacer es 0.9. Vamos a trabajar con algunos porque pues solo es para que vean qué es lo que pasa. 1.9. O sea, se va cada vez más. Ahora, y así puedo ir con cada uno. Ir sustituyendo los valores. Acá en la calculadora. Ahora, si yo hago eso, vean. ¿Hacia dónde se van dando cuenta ustedes que tiende la función? Cuando el límite de la función tiende a 1, ¿hacia dónde realmente se está yendo? Si ustedes se dan cuenta, ¿a dónde? Aquí va 1.8, 1.9, cada vez más cerca. 1.99, 1.999 y después ¿qué seguiría? 2. De igual forma por la derecha, porque empezó 2.1, 2.01 y así sucesivamente nos vamos a ir. Ahora, quiere decir que el límite realmente sí existe. Lo que pasa es de que en este tipo de operaciones lo que hay que hacer es factorizar o trabajar por medio de una tablita como lo vemos acá. Entonces, ¿cuál es el límite de esta función? Ya nos dimos cuenta que es 2. Bueno, ahora algunos ejemplos extras en los cuales hay algunas características bien importantes y que vamos a ver.
Por ejemplo, acá dice el límite cuando x tiende a 4 de la función 7. Dicen ustedes, pero 7 no es una función. Bueno, sí es una función de una constante. Porque recuérdense que si el número no tiene ninguna literal, es un término independiente en el cual decimos que x no existe. Bueno, sí existe realmente, que es x a la 0. ¿Y cuánto es x a la 0? Todo número elevado a la 0 es igual a 1. Entonces lo representamos, en vez de decir 7, decimos 7 por x a la 0. Ahora sustituimos 7 y en vez de x 4, 4 a la 0. Todo número elevado a la 0 es igual a 1 y 7 por 1 es 7. En conclusión, si me dan una función en la cual es una constante, simplemente digo que el límite cuando x tiende a tal número va a ser lo mismo, ¿sí? Y no hay tanta complicación. Les coloco esto para que entiendan realmente de dónde sale el procedimiento. Ahora veamos acá. Ahora tenemos una función polinomial. Por eso les decía yo, aquí es importante saber factorizar y saber el tema de las funciones. Bueno, el límite de cuando x tiende a 1 de la función 2x cuadrado menos 4x más 5. Hago exactamente lo mismo. Sustituyo los valores, ¿sí? Acá está la misma función, solo que ahora ya no es x, sino el valor que me dan, que es 1. Acá lo tenemos sustituido. Entonces 1 al cuadrado es 1. 1 por 2, 2. Menos 4 por 1, menos 4. Y copiamos más 5. Y a la hora de reducir esto, 2 más 5. Acá, perdón. 2 menos 4 es menos 2. Y menos 2 más 5, 3. Veamos en esta. El límite de la función cuando x tiende a 2. Ahora, vean que acá, aparte de ser funciones polinomiales, es una multiplicación, hay un producto que resolver. Entonces no se compliquen, simplemente sustituyen los valores, así tal y como está. Cuando el límite tiende a 2, entonces en vez de x coloco 2, y en vez de x coloco 2. Resuelvo cada uno de los procedimientos siempre aplicando jerarquía operacional. Yo no puedo inventarme otra forma más que aplicar jerarquía operacional. Primero potencias y raíces, luego multiplicación y división y finalmente sumas y restas. ¿Qué es lo que tenemos acá? Entonces voy reduciendo. 2 a la 2 es 4, 2 por 2 es 4, copiamos el menos 10, 3 por 2 es 6. A la hora de resolver acá tenemos que 2 por 4 es 8, más 4 menos 10, 6 menos 2 es 4. Reducimos el primer corchete y nos quedaría 2 por 4, 2 por 4 es 8. Quiere decir que el límite de esta función cuando x tiende a 2 es igual a 8. Bueno, espero que hayan podido entender un poquito acerca del tema de límites. Sé que es un poquito complicado y abstracto y ustedes dirán, pues, ¿qué pasó aquí? Pero les prometo que vamos a ir con más videos para que podamos ir entendiendo poco a poco y poder entender bien el tema de cálculo. Así que mucho gusto, nos vemos.